Hola, buenas noches. Viernes, el día de hoy, estamos en el lunes de mesa redonda México con un dado especial de Guatemala. Contento de con hashtag rumbo ya se acerca la fecha 17 y 18 de marzo de 2023. Puebla, México será la sede de la octava edición de este foro de América Latina. Exponentes, líderes clásicos de muchos lugares del continente americano. De Guatemala, Perú, de Argentina, de Costa Rica. Van a venir guatemaltecas que están radicando en Estados Unidos, en el estado de Utah. Va a venir gente de toda la República Mexicana. Bueno, pues parece que perdimos ahí a Leida. Estaba dando la introducción. ¿Sí me escuchan, profe y Héctor? Sí. Sí, yo escucho bien. Ok, bueno, básicamente estamos preparando todo para nuestra octavo foro y ya estamos en tiempo. Todos aquellos que nos están mirando, pues les recordamos una vez más este tiempo, ¿no? Que va a ser muy bueno el 17 y 18. Y hemos tenido una serie de reuniones con nuestros invitados, tanto de Guatemala como de Perú. Y en este caso tenemos, o el día de hoy, tenemos a Héctor Muñoz de Guatemala y trae un tema súper interesante, la importancia de enseñar a nuestros hijos acerca de política. Entonces, Héctor estará tomando el tiempo para podernos desarrollar este tema. Es un tema sumamente interesante. Se los pongo aquí en pantalla para que lo puedan ver. Y bueno, él es ingeniero civil, padre homeschooler y miembro del Partido Fusionista. Así que va a ser muy interesante lo que vamos a poder ver el día de hoy en esta mesa redonda. Entonces, sin más preámbulo, pues Héctor, si nos puedes comenzar con esta charla y como te comentábamos, tenemos este tiempo, 20 a 30 minutos, tratamos de ser muy exactos con la hora y después viene una serie de preguntas que podemos ya generar como una mesa redonda con el resto. Pero adelante, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Pues bien, como les comentó mi compañero aquí, yo soy padre homeschooler, soy ingeniero civil y he estado participando en política. Y les quiero hablar un poco sobre mi experiencia y las razones por las que encontré que es importante enseñarle política a nuestros hijos. En primera instancia, la importancia de enseñar política a nuestros hijos es porque si nosotros no les enseñamos, será cualquiera en la calle que les enseñe. Y como es de esperarse, pues también sucede con otros temas. Lo que nuestros hijos aprenden en la calle generalmente no se ajusta a nuestros valores y principios. Por eso defiendo yo la educación en casa. Después de muchos años de tener a mis hijos en el sistema educativo regulado por el gobierno, encontré deficiencias mucho mayores a las que yo tuve cuando estuve en las aulas, en ese sistema educativo. La intromisión del gobierno en la educación, lejos de ser beneficiosa, ha resultado en reducir las áreas de estudio, los contenidos, se ha parcializado hacia ciertas ideologías que son externas a nuestra cultura, sin contar los problemas inherentes a la estandarización de la educación. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando queremos que todas las personas se comporten igual, estamos yendo en contra de su naturaleza, porque todos son diferentes. No podemos esperar que ni siquiera
mi hija mayor sea igual a mi hija la segunda o mi hijo el tercero. Cada uno tiene una forma diferente de expresarse, una forma diferente de ser, una forma diferente de aprender. Entonces, cuando nosotros enfrascamos a nuestros hijos en el sistema educativo, que lo que quiere es estandarizar a todos, poner a todos en la misma regla, pues obviamente hay algunos que van a brillar y otros que no van a lograr amoldarse a esa camisa de fuerza. Algo bueno que yo encontré de la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno con el pretexto de la pandemia es que nos hizo a los padres tener una visión interna de las clases que están recibiendo nuestros hijos en ese sistema educativo. Me encontré que no solo enseñan conceptos erróneos, sino que esa estandarización atropellaba la forma de aprender de mis 3 hijos, de los 3, trayendo problemas de salud, emocional, estrés, y yo no pude aguantar con eso. Y eso fue lo que a mí me movió a volverme padre homeschooler. Y afortunadamente yo tuve cierta preparación en mis primeros años de trabajo profesional, en la que pues fui maestro y catedrático universitario, y pues desde muy pequeño empecé a dar clases a personas más pequeñas, ¿verdad? Entonces siempre tuve esa vocación de enseñanza, lo cual me ha permitido generarles a mis hijos un currículo que les permita aprender mejor, ¿verdad? Y acorde a su forma de aprender de cada uno y sin obligarlos a estar metidos en el sistema. Claro, uno trata de medio cumplir los requisitos que pide el gobierno para que tengan la oportunidad de entrar alguna vez en la universidad. Pero, por ejemplo, mi hija, la segunda, ya decidió que va a estudiar y lo que ella va a estudiar no está en la universidad. Entonces, ya mi forma de enfocarme con ella es un poco diferente. Y si bien es cierto, voy a tratar de que tenga ese diploma de colegio, no es algo que a mí me tenga pues totalmente inmerso en eso. También me encontré que esa cercanía con mis hijos les brindó a ellos una confianza, una seguridad, y les permite aprender a su modo, a su ritmo y disfrutándolo. Entonces, yo realmente el homeschooling es algo que incentivo en todos mis amigos, ¿verdad? Y a todas las personas con las que platico. Otra ventaja que encontré con el homeschooling es que ellos están aprendiendo a investigar por sí mismos, a aprender solos, adoptaron completamente mis valores y principios y tienen la libertad de platicar cualquier cosa, cualquier tema, abrir su corazón conmigo, ¿verdad? Y también han logrado hacer, contrario a lo que muchos piensan, ahora tienen 5 veces más amigos que los que tenían cuando estaban en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo ellos tienen un aula y sus amigos se circunscriben a ese grupito. En cambio, en el homeschooling, pues tenemos el grupo de los de básquetbol, el grupo de los que están yéndose de campamentos, estamos haciendo unos cursos de historia, y entonces tienen relación con muchas más personas y se hacen amigos mucho más fácilmente. Mi hija mayor
ahora que se acerca a la mayoría de edad, ha mostrado más interés que sus hermanos en la política. Estos otros dos ya empiezan a hacer algunas preguntas y esa es la mejor forma de que ellos aprendan, ¿verdad? Respondiendo sus preguntas, porque entonces ellos van a encontrar una razón de algo importante para ellos que les estamos enseñando. Cuando ellos preguntan es porque les llamó la atención. Entonces es fácil enseñar de esa forma. Si nosotros queremos a puro tubo enseñarles lo que nosotros queremos, muy probablemente nos topemos con que a ellos no les ha llamado la atención todavía. Entonces, para mí, la mejor forma es responderle las preguntas. Eso requiere de nosotros cierto carácter porque ellos muchas veces no hacen las preguntas en el mejor momento. A veces uno está ocupado con el trabajo o está entretenido haciendo algo y ellos vienen con una pregunta que lo saca uno totalmente de lo que está haciendo, pero ahí es donde uno tiene que aprovechar, porque ese es el momento de mayor interés de ellos. Entonces, bueno, volviendo al tema, el sistema educativo de Guatemala, ahora me voy a referir a mi país, ¿verdad? Imagino que en México debe estar pasando lo mismo, porque todos los países latinoamericanos somos iguales. Entonces, lo que pasa en un lado, pasa en el otro. En el sistema educativo de Guatemala han retirado del pensum, o por lo menos han limitado las materias de arte, psicología, filosofía, lógica, gramática, dialéctica, sociología, historia, entre otras. Estas materias nos permiten tener un pensamiento crítico, coherente y una forma acertada de tomar decisiones. En pocas palabras, nos enseñan a obedecer, a votar por lo que hay y a defender el sistema imperante. Entonces, es una forma en que el sistema se está protegiendo a sí mismo para que el status quo no cambie. Nosotros sabemos que la única forma de prosperar no es haciendo, o sea, la única forma de lograr mejores resultados es haciendo las cosas de forma diferente. Pero si nosotros siempre hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados siempre. Entonces, por eso es importante que nuestros hijos aprendan estas materias. Como les decía al inicio, si yo no les enseño a mis hijos de política, alguien les enseñará según sus valores, principios y agendas particulares. Lastimosamente, nosotros también fuimos adoctrinados, aunque creo que a menor escala. Lo que pude ver al iniciar mi aventura en la educación en casa es que el adoctrinamiento que yo recibí no llega ni a las rodillas de lo que están recibiendo ahora los niños. Ese adoctrinamiento nos está obligando a ser humildes, a reconocer que lo que aprendimos no lo aprendimos bien, que debemos estudiar por nosotros mismos y encontrar la verdad para después hacerles el favor a nuestros hijos de enseñarles correctamente sobre temas como sexualidad, honestidad, razonamiento lógico, inteligencia emocional, retórica y, ¿por qué no?, política. El sistema utiliza la educación para protegerse a sí mismo, como les decía, y ellos para ese sistema son solo un recurso humano para lograr sus fines. Nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de romper ese ciclo y darles a nuestros hijos la oportunidad de prosperar y cambiar su futuro. Ese deseo de darles un mejor futuro a mis hijos, desaprender para aprender correctamente sobre política y ver con mis ojos lo pernicioso del sistema educativo en que vivimos, me impulsó a unirme al Partido Fusionista en Guatemala.
el programa de capacitación continua La Realidad con el profe Mansuetti y al Foro Liberal de América Latina, donde he aprendido sobre el liberalismo clásico y transitología. Me ha dado la oportunidad de impulsar un proyecto que realmente puede llevar a mi país al verdadero capitalismo, que sacó de la miseria a los países de Europa del Este, a los tigres asiáticos y recientemente a los leones africanos. Por eso, te invito a que te unas al 8º Foro de América Latina para conocer más sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado Héctor. Qué gusto que hayas aceptado la invitación de estar en esta mesa redonda con el equipo de Liberemos México. Disculpen los inconvenientes tecnológicos, pero aquí estamos listos, el profesor Alberto Mansuetti, Tony Martínez, Juan Antonio Valle y la gente que nos ve a través de Facebook para poder resolver sus inquietudes, sus preguntas. Este tema, yo he visto muchos comentarios en redes sociales, en Facebook, que les interesa tratarlos. Muchas veces los papás homeschoolers que como tú y que como mucha gente ha optado por educarlos en casa, a lo mejor hay ciertos temas que dejan de lado, se van más por español, matemáticas, idiomas, ciencias sociales, humanidades, artes, deportes, pero ¿y la política? ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos de política si muchas veces nosotros como papás tenemos más dudas que certezas? Si muchas veces nosotros cometemos errores de ir a votar, como tú dices, por los mismos de siempre, que nos tienen como estamos en Latinoamérica con tantos problemas de inseguridad, violencia, crisis, pero me encanta que cada vez hay más familias en Guatemala, en México, en toda América Latina. Desde hace 50 años ha cobrado una fuerza enorme esta modalidad de estudio homeschooling. En Estados Unidos tiene pues ya 5 décadas de tener esa fuerza y esa presencia, y muchas veces las universidades les dan beca a los estudiantes que vienen con homeschooling porque han comprobado en exámenes de ingreso que tienen un nivel mucho más alto de aprovechamiento académico y se les enseña con más detalle y mucho más personalizado temas importantes. Y aquí está Tony Martínez, que es el presidente de Liberemos México, que es un padre homeschooler de 4 hermosos pequeños que tengo el gusto de conocer, y él lo vive. Acabo de platicar con su esposa, que le mando un cordial saludo a Jackie, que están ellos educando a 4 hijos y se topan con muchos comentarios alrededor de por qué optan por esta modalidad. ¿Qué puedes decirnos, Tony? ¿Tú cómo les has enseñado de política a tus pequeñitos, que ellos te ven aquí en todos estos temas políticos? Bueno, pues digo, básicamente me escuchan todo lo que comento y de hecho si los escuchan de fondo es porque siempre están aquí a un lado de uno, ¿no? Cuando nos ven. Y pues realmente es importante que les enseñemos todo esto, como decía Héctor, si no alguien más lo va a hacer, ¿no? Entonces desde pequeños no hay edad en que digamos hasta que sean más grandes lo vamos a hacer. En realidad necesitamos hacerlo desde ya, ¿no? Pero si gustas, dale una de las preguntas en lo que me acomodo un poquito mi audio y ahorita continúo con mi participación. Sí, claro que sí. Profesor Alberto, usted ha sido maestro de muchas generaciones. Acabo de ver un video de Julián Socasaca donde usted está jovencito, guapísimo, dando una ponencia magistral, no sé en dónde, pero cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene usted enseñando de política a muchas generaciones en toda Latinoamérica y qué resultados ha tenido, profesor? ¿Los jóvenes quieren oír o hacen oídos sordos? Bueno, ¿me oyen bien? Sí. Sí. Más o menos, no mucho. Pero lo que quería agregar es lo siguiente. No es la práctica de homeschooling, no es solo para evitar la enseñanza muy sesgada de las escuelas, sino también la enseñanza muy sesgada de las redes sociales, ¿ok? Porque los niños hoy la mayoría no está aprendiendo solo en la escuela, está aprendiendo en las redes sociales. ¿Qué aprenden las redes sociales? Entonces yo quería compartir aquí algunas cifras
La voy a poner en el chat de aquí del Zoom para ver si Tonio la puede compartir. En México se habla ahí de 18,000 familias hasta ahora, ¿ok? Y va en crecimiento, crecerá más o menos en los próximos años, en 2000, bueno, es viejo, esto es de 2022, es del año pasado. Aquí hay otra... aquí hay otra información, si la pueden compartir allí y comentar un poco. ¿Ok? Aquí las pongo a las dos en el chat. En las redes sociales los niños aprenden. Ahora, ¿qué es lo que aprenden? Y no solo política. Generalmente política no, porque no hay política en América Latina. Lo que hay es politiquería. Dígame ahora, por ejemplo, en México, cómo se están sacando los ojos los partidos políticos y los candidatos ya para 2024 con temas bastante irrelevantes como una ministra que se plagió una tesis doctoral, la discusión sobre la reforma del INE y la sentencia a Genaro García Luna y todo eso. Y eso, la verdad es que a los niños y los jóvenes no les interesa mucho, ¿ok? Para decir la verdad, a nosotros tampoco, porque eso es política. Y eso es lo que hay, ¿ok? Ajá. Mira ahí eso que esa información que estamos compartiendo en pantalla. Cada vez gana más terreno el homeschooling en México. No es solamente Tony Martínez que está haciendo, son 18,000 familias en el presente año, ¿ok? Lo anterior debido a las ventajas del homeschooling, ¿ok? Se trata de, hay distintos, muchos recursos de apoyo en Internet, ¿ok? Entonces, no son, ya no son unos locos que sacan a sus hijos de la escuela, ¿ok? Para encerrarlos en su casa y lavarles el cerebro. Eso es lo que se decía antes, encerrarlos en su casa, evitar que los niños socialicen y lavarles el cerebro. Bueno, parece que 30% de incremento en la matrícula de alumnos que practiquen esta modalidad educativa en el ciclo escolar que está a punto de iniciar, implica que hay mucha gente que pensamos distinto. ¿No es así, Héctor y Tony? Así es. Esta noticia, profesor, es de agosto 2021. A raíz de la pandemia es que las familias en México vieron todos los beneficios de educar en casa y es que cobró una mucho mayor fuerza que antes. Sí, sí. Aquí hay otra información con los mitos, ¿ok? Me gustaría si pueden compartir también esta información, los mitos. Ajá, ahí está, los mitos. Los niños que estudian en casa no socializan, ese es el primer mito, ¿ok? Los padres y madres que educan en casa no trabajan y tienen mucho dinero, otro mito. Tercer mito, no podrán entrar a la Universidad de Educación Superior que desean por no haber estado en las escuelas. ¿Okay? Son los tres más importantes mitos que que hoy ya conseguimos información que dice la verdad. Estos son mitos, no es. Yo me acuerdo, antes no era así. ¿Okay? Y bueno, quiero decir que cuando cuando yo iba a la escuela, yo fui a la escuela pública, yo no tuve homeschooling.
Mis padres no me hicieron homeschooling, pero no era necesario en esa época. Yo no recuerdo, recuerdo muy bien mi tiempo en la escuela. Recuerdo todavía a mi primera maestra, que se llamaba la señorita Irma Ferrari. Nunca me voy a olvidar de ella. ¿Okay? Yo no tuve kindergarten, eso sí. En esa época ya se empezaba a usar el kindergarten, pero yo no lo tuve. Yo entré directamente en primer grado. Ahora bien, yo de mi casa ya sabía algo de leer y escribir y sumar y restar y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, no tuve ningún trauma ni nada, pero yo comparo con la educación de ahora y es terrible la ideologización que hay. Entonces, eh, 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 quería compartir esas informaciones nomás. Yo no tengo hijos en edad escolar, así que no hago homeschooling, pero ustedes son padres homeschooler, así que ustedes pueden hablar con mayor propiedad que yo. Gracias. Adelante, Tony. Ok, gracias. Justamente, bueno, aquí ya me acomodé un poco mejor para que no se escuche tanto ruido ambiental, pero de lo que preguntabas, Aleida, pues es sumamente importante, ¿no? Que empecemos a enseñar el día de hoy. Bueno, hay un programa que a mí me gusta escuchar mucho, más de una vez lo he referenciado aquí, ese ministerio, Generations, escribe alguien llamado Kevin Swanson, y bueno, aquí es un programa de radio, y básicamente hablaba del choque de cosmovisión de esta persona, que es alguien que escribe en The Gospel Coalition, y pues un ministerio también muy conocido entre mujeres que se llama Revive Our Hearts o Aviva Nuestros Corazones, ¿no? Entonces, básicamente hace una apología a la escuela pública, siendo ella maestra, y, y dentro de las cosas que ella platica en la entrevista, dice, es que la educación es un derecho, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando están platicando, empiezan a comentar cómo es que tiene un approach marxista a la educación, ¿no? Pero pues básicamente pues ella todo el tiempo estuvo en la escuela, de familias de maestros y de muchas situaciones, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante y pues justamente es el programa de ahora, ¿no? Que esas diosidencias que le llamo, que cae como anillo al dedo a lo que estaba hablando Héctor. ¿Cómo pudieras tú comentar, Héctor, aquello que nosotros comentamos como cosmovisión o la filosofía que adquieres? ¿Cómo cambia esos lentes en tus hijos? O sea, porque realmente la idea de esto es que ahora ellos puedan observar algunas cosas, ¿no? Mientras tú platicabas, Jorge Chapas afirmaba, ¿no? En Facebook, y yo soy testigo, ¿no? Que la hija mayor de Héctor está muy interesada en política y en cuestiones, ¿no? Ambientales, privadas y demás. Pero ¿cómo consideras que ha cambiado esa cosmovisión o esos lentes en tus hijos, que a lo mejor puede ser más perceptible en los mayores, ¿no? Así es. Pues como les explicaba hace un rato, ¿verdad? La cosmovisión mía solo se las puedo enseñar si ellos están en contacto conmigo. Si nosotros los entregamos al colegio, van a recibir la cosmovisión de la maestra, del Ministerio de Educación, de cualquier otro en la calle, menos la que yo tengo. Entonces, la mejor forma de transmitir esa cosmovisión es a través de una enseñanza directa. Y con el profe aprendíamos que el homeschooling no es algo nuevo, es más viejo que toda la educación estatizada, ¿verdad? Entonces, es la forma en que aprendió Jesús a ser carpintero, para poner un ejemplo, ¿verdad? La forma en que aprendió Pedro a ser pescador fue estar ahí con su papá y con sus hermanos, ¿verdad?
Y así ha sido por generaciones desde los inicios de la humanidad. Entonces, no estamos haciendo nada raro, nada extravagante. Simplemente estamos haciendo las cosas como naturalmente deben ser. Y eso ha hecho que, por ejemplo, si tomamos el caso de mi hija mayor, ella hace que como unos 4 o 5 años se metió a un curso en línea con unos argentinos y todos los argentinos que estaban ahí, todos eran progres y había unos hasta que hablaban en lenguaje ese lenguaje tonto Inclusivo. Ajá. que no sabe, ajá, ese, el lenguaje inclusivo. Y ¿cómo se llama? Y ella, pues, empezó a amalgamar su forma de pensar con lo que ellos pensaban. En el colegio la pusieron a hacer un video sobre lo que ella quisiera, ¿verdad? Y entonces ella escogió cómo cuidar el planeta. Y si ves el video, está hablando una Greta Thunberg, ¿verdad? Ahora, ya como ha estado escuchándome a mí hablar acerca de cómo es la realidad de las cosas, incluso pidió entrar al curso de Jorge Chapas de ambientalismo de propiedad privada, muy recomendado para todos los que les interese. Y Jorge Chapas va a estar en el foro, así que también van a tener a un orador de calidad allá. Con ese curso, ella rompió todos sus estereotipos ambientalistas rojos, ¿verdad? Y ahora ya defiende la propiedad privada, ya defiende el gobierno limitado. Es una fiel seguidora en mi célula. Ahorita en la célula estamos analizando, como aquí en Guatemala está el proceso electoral, este año es un año electoral, salieron 30 partidos políticos y una cantidad similar de candidatos presidenciales. Entonces estamos dándonos a la tarea de agarrar a cada candidato, evaluar los videos que hacen y compararlo con las 5 reformas, haciendo un análisis de qué cosas tiene buenas y qué cosas tiene malas. Y ya llevamos como unos 8 candidatos analizados y ella me dice, ala, yo creí que por lo menos iba a encontrar a uno medio bueno, pero todos son malos, dice. Aún los que se dicen de derechas, ¿verdad? Y están ofreciendo electricidad gratis, están ofreciendo programas sociales, los que son de derechas. Y no se diga los de izquierda, ¿verdad? Están hablando de repatriar la electricidad y las telefonías y devolver la tierra a los campesinos y un montón de cosas que ella misma ya se dio cuenta que no, que está mal, ¿verdad? Ya ella lo ve por sí misma. Ya no necesita que yo se lo explique, pero que ella empieza a explicarle a sus amigos, a sus compañeros, a los miembros de la iglesia, incluso ya en la célula tenemos a un amigo de ella, ¿verdad? Que llegó del grupo de jóvenes de la iglesia. Y ahí está, otro que también ya está cambiando su forma de pensar al respecto, ¿verdad? Entonces, yo veo que enseñar política a nuestros hijos nos va a permitir alcanzar a esas nuevas generaciones y impactarlos de una mejor manera que lo que estamos tratando de hacer con los viejos que ya tienen una idea formada y que creen que ya lo saben todo. Entonces, esa es otra ventaja de enseñarle política a nuestros hijos.
Muchas ventajas, Héctor. Qué gusto escuchar esto de tu hija. ¿Me la saludas, por favor? Quiero leer y comentar lo que están escribiendo en Facebook. Manda saludos Jorge David Chapas de Guatemala. Dice, hay un problema con esas cifras. A partir de la pandemia llaman homeschooling al sistema convencional estatista en casa. Los ministerios de educación han permitido esa modalidad, pero no es que se haga educación en el hogar bajo el sistema clásico o de artes liberales. Sí, pues, bueno fuera, ¿verdad? Y dice Verónica Aliaga de Muñoz, ese fenómeno pasó también en Guatemala. Me imagino que fue cuando mencioné lo de la pandemia. Nos manda saludos Vicente Juárez desde Puebla. ¿Y qué tienes que decir con respecto a esto que menciona David Chapas, Héctor? Que tiene toda la razón. El gobierno, como vio la oportunidad de estatizar y proteger su sistema, ¿verdad? Fue diciendo, bueno, esto es la educación en casa, y todos los que abrieron los ojos y dijeron, ya no vamos a mantener a nuestros hijos en el colegio, ahora tienen una oportunidad y creen que eso es homeschooling, ¿verdad? Y no, están perdiendo la mitad de las ventajas. Hay muchas ventajas que todavía conservan, solo por el hecho de que no están yendo al centro de estudios, sino que están educándose en términos estatistas, ¿verdad? En casa. Pero sí, si ellos realmente le perdieran el miedo a salirse del sistema y a no encajar exactamente en el sistema educativo estatal, tendrían mucha mayor ventaja de las que están teniendo actualmente. Oye, este ejercicio, Héctor, que mencionas ahora que van a hacer elecciones presidenciales allá en Guatemala, que es súper interesante estar viendo bajo el lente liberal clásico y de 5 reformas a los candidatos. ¿Cómo es que tu hija llegó a esas conclusiones de que no hay ninguno bueno, que todos están con errores, incluso los de derecha? ¿Qué puntos analizaron? ¿Discursos, propaganda, publicidad? ¿O qué fue lo que llevó a ella a esa conclusión? Sí, es que en redes sociales todos estos candidatos ahorita están publicando sus mítines, cómo quieren convencer a la ciudadanía de que ellos son la solución. Y entonces nosotros agarramos todos esos videos, en algunos casos han hecho comunicados por escrito, y entonces nosotros primero estudiamos las 5 reformas, y ya que conocemos cómo debe ser un gobierno bien hecho, entonces ahora comparamos lo que ellos proponen contra las 5 reformas y vemos cómo, por ejemplo, por poner el nombre de alguien, Suri Ríos es una de las que está a la cabeza aquí en las encuestas. Ella propone hacer una guardería en el Senma, que es un mercado grande aquí en Guatemala, pero está en la capital. Y entonces ella lo que está buscando con eso es ganarse a los de la capital, y cree ella que con hacerse cargo de los niños de estas personas que llegan a ese mercado, va a tener más votos. Y el problema que mi hija vio es que el que ella se haga cargo de la educación de esos niños no es una función que le compete a ella como presidente. Segundo, está atendiendo a un mercado en la capital y desatendiendo a todo el resto del país. Entonces, y el problema es que eso lo está haciendo con los impuestos de todo el país y no solo con lo de la capital. Entonces, ella ya conoce del federalismo y ve que lo importante es que cada quien pueda desarrollar su propio territorio y no que todo se venga a la capital porque la capital es lo que les interesa a los políticos, ¿verdad? Entonces gracias por responder, Héctor. Aquí en Liberemos México, igual que allá en Fusionista de Guatemala, hay varios padres homeschoolers. Escribió aquí en el Facebook
Nuestra compañera Yasmín López Escobedo dice, muchos llevan la escuela en casa, es decir, el mismo currículum escolar que tienen las secretarías de educación. Acaba de escribir Sandra Álvarez Cubillo, dice, saludos desde Costa Rica. La educación política de los hijos es vital para evitar que crean falsas doctrinas. Escribió Partido de Evolución, saludos desde Lima, Perú, para los partidos revolucionarios 5 reformistas, Liberemos México y Fusionista de Guatemala. Muchos saludos también al Partido de Evolución, a Sandra Álvarez, a toda la gente que se está conectando en las redes sociales. Les pedimos que compartan esa transmisión para que ya sea que en vivo o en diferido, la gente pueda tener este acceso a la información. Adelante, Juan Antonio Valle. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero muy bien. Gracias. Yo quiero hacer un comentario en los cursos que tomamos con el profe los lunes en la realidad. Realmente se aprende muchísimo, es algo impresionante y el material que él comparte es extraordinario. Nos compartió recientemente un libro de cómo leer un libro de Mortimer Adler y llego a la conclusión que la mayor parte de los estudiantes, inclusive preparatorios o universitarios, no saben leer textos complejos. Entonces, ¿cómo? O sea, por ahí empezamos la cuestión, ¿no? Yo creo que en el homeschooling es una muy buena oportunidad para enseñar a leer muy bien a los hijos, y no solamente en el homeschooling, también en aquellos que mandamos a nuestros hijos. Ya mis hijos ya no están en la universidad, digo, la última está terminando la universidad, pero es muy interesante ver que realmente comprender un texto complejo o leer o entender, ya no un texto complejo, un texto simple, es muy difícil. El simple hecho de que aprendieran a leer bien, que aprendieran las palabras adecuadas, sería algo extraordinario. Estarían muy por encima del promedio de las personas que incluso tienen licenciatura. Ese era mi comentario, ¿no? Es mi comentario. Gracias. Sí, gracias a ti, Juan Antonio. Adelante, Tony. Bueno, quería comentar, alguien hablaba de cómo el estatismo, digamos, va capturando muchas cosas, ¿no? Y realmente, pues, aquí, como decimos en México, el que paga manda, ¿no? Aquel que empieza a entregar el dinero eventualmente manda. Entonces, esta persona estaba compartiendo en una conferencia de Educar en el Hogar en Estados Unidos y estaba trayendo temas acerca del estatismo, acerca de economía liberal y dice, ustedes a lo mejor piensan que no tiene nada que ver en esta conferencia, pero tiene que ver mucho con libertad y nosotros necesitamos mucha libertad. Pero empezó a hablar cómo es de que muchas personas, el gobierno, no recuerdo qué estado de los Estados Unidos, dice, ¿sabes qué? Vamos a dar un apoyo para compra de currículums, ¿no? Entonces se empiezan a dar cierta cantidad de cientos de dólares y así, o sea, no te pedimos nada, ¿no? Esa fue la primera vez. Y la gente empieza a agarrar y lo que él trataba de enseñar es el gancho de los subsidios, ¿no? Que puedes tener. Pues eventualmente ya te pedían cierto currículum, eventualmente ya te pedían ciertas certificaciones y cómo es que de repente de tener algo completamente libre donde tú decidías el currículum, tú decías cómo lo comprabas, de pronto te encontrabas que para poder obtener esos cientos de dólares que para mucha gente lo quería obtener, tenías que seguir el ABC que el Estado te pusiera, ¿no? No sé si en el caso de Guatemala, que yo sepa en México no existe algo así, pero no sé, Héctor, si en el caso de Guatemala haya algo en que el Estado haya tratado de traer a esta gente, digamos, formalizar esta educación y no sé si haya sido este anzuelo de subsidios, ¿no? No sé cuál haya sido el caso de ustedes. Pues en este caso no es el anzuelo de subsidios, sino la amenaza de que no los van a aceptar en las universidades de Guatemala, ¿verdad? Conozco el caso de un amigo que él nació aquí en Guatemala, muy pequeño se fue a vivir a Brasil,
estuvo saltando entre Brasil, Estados Unidos y Guatemala, y cuando vino a Guatemala, él no tenía el registro que exige el gobierno para matricularlo en la escuela. Y pues se inscribió en una universidad y terminó la universidad, y ya cuando llegó el momento de entregar la tesis, le dijeron, bueno, ¿dónde está su diploma del colegio? Ah, pero es que no me lo han pedido, ¿verdad? Ah, pero es que tiene que traer el sello del gobierno, ¿verdad? Y entonces ahí lo trabaron, ¿verdad? Ya no pudo graduarse en esa universidad por eso. Y es el miedo que nos meten, ¿verdad? En mi caso, yo ya le perdí el miedo a eso, ¿verdad? Ya mi hija, la segunda, ya decidió que no va a estudiar en la universidad. La mayor lo que está pensando es en una beca al extranjero, ¿verdad? Donde les viene guango que diga el gobierno de Guatemala. Con pasar los exámenes va a ser suficiente, ¿verdad? Y por ahí voy, ¿verdad? Igual estoy tratando de cumplir los requisitos, pero ahora me estoy topando con que, por ejemplo, hay un curso de tecnología que hasta aquí lo que había hecho yo es que agarraba yo los temas de lo que ellos trabajaban en casa, armaba unos cartapacios y le ponía de título lo que el gobierno decía que debía ser esa clase. Y así había estado mandando los cartapacios para que me aceptaran como que hubiera ganado el curso, el grado. Este año resulta que para que acepten un curso que se llama tecnología, tiene que haber sido dado el curso por alguien certificado por el gobierno, cabal lo que decías que estaban haciendo en Estados Unidos, ¿verdad? Alguien certificado del gobierno tiene que dar el curso para que acepten ese curso específico como válido, ¿verdad? Entonces ya empieza en Guatemala y lastimosamente, como dice Jorge, a raíz de la pandemia el gobierno decidió meter las manos en el homeschool y entonces ahora con la intención de legalizarnos, nos están empezando a poner trabas. Sí, profe. Permiso. La educación pública tal como la conocemos, o sea, el Estado regulando la educación, fijando un currículum, diciendo qué se va a enseñar, qué no, acreditando a las instituciones docentes privadas y demás, no es algo relativamente reciente. Héctor Muñoz se refirió en tiempos de Jesús la gente se educaba en casa, la educación elemental se recibía en casa, pero no solo en tiempos de Jesús, durante toda la Edad Media y la Edad Moderna. La educación pública que desplazó al homeschooling fue a fines del siglo XIX y se asocia al nombre de Otto von Bismarck en Alemania y al estado de bienestar, de la cuna a la tumba. ¿Ok? Otto von Bismarck era un militar, gobernó Alemania, como digo, en la década de 1870, y el estado de bienestar de la cuna a la tumba empezaba con la educación. ¿Ok? Otto von Bismarck es el que empezó el experimento de enseñanza pública como la conocemos hoy. Como todas las cosas estatistas, empieza como un experimento y después se queda permanente y no importa si el experimento fracasa. Yo creo que el experimento fracasó y lo demuestra el efecto Dunning-Kruger de reversa. Dunning-Kruger estableció que en los 80, 90, o sea, hace 20, 30 años, la gente normalmente, promedio, el cociente intelectual se iba elevando, o sea, la gente se iba volviendo más inteligente, no demasiado, pero más inteligente con el tiempo,
y que a partir de ese momento, 80, 90 del siglo pasado, lo que observamos es Dunning-Kruger de reversa, o sea, la gente se está volviendo más bruta. Y no me sorprendería que la culpa la tiene la educación pública de Otto von Bismarck. No sé si ustedes saben por qué el imperio de Hitler se llamó Tercer Reich. Se llamó Tercer Reich porque el segundo era el de Bismarck. Hitler se apoyó mucho en Bismarck y reivindicaba a Bismarck. Bismarck, segundo imperio, el primero era el medieval, de la misma manera que, por ejemplo, aquí en México, el presidente habla de la cuarta transformación. La cuarta transformación es la de él, ¿ok? La primera, la independencia, la segunda, la Revolución Mexicana, y la tercera, Benito Juárez, siglo XIX. Y la de él, dice, es la cuarta transformación. Así decía Hitler. Hitler decía, este es el tercer Reich alemán, el segundo fue el de Bismarck, el primero fue el medieval. Entonces, los grandes científicos, descubridores, inventores y demás, estudiaron en casa, ¿ok? Claro, se podía hacer educación a la carta, es decir, se reunían varias familias en un vecindario y pagaban un profesor para que les enseñe primeras letras a los hijos. Y después iban a la universidad. Eso sí, la universidad que era privada, no, o sea, y pasaban de acuerdo a exámenes de ingreso. Toda universidad toma un examen de ingreso. Tú sabes, pasas a la universidad, ingresas. Si no, no pasas, no ingresas. Prueba de vuelta el año que viene, ¿ok? Bueno. Entonces, obviamente, pasas si estás educado. Ahorita no, ahorita pasas y traes un papel certificado que dice que cursaste estudios primarios y secundarios. Entonces, esa es la causa de gente tan burra. O sea, por eso enseñar homeschooling no es solo enseñar política, pero hay que enseñar política para que la gente se dé cuenta. En 2018, aquí en México, hubo unas elecciones que ganó el actual presidente. Bueno, uno de los que perdió se llamaba José Antonio Meade. Se llama porque vive todavía. José Antonio Meade se pasó de populista, la sacó del estadio, como dice mi amigo Donald Herrera. Hizo la propuesta siguiente: un registro nacional para las necesidades de cada persona. Estoy hablando de 2018. El señor José Antonio Meade promete hacer un registro para que cada mexicano se anote en el registro. El gobierno puede entonces saber cuáles son sus necesidades personales y satisfacerlo. En mi gobierno, dijo Meade en 2018, quien tenga la necesidad de poner un negocio tendrá respaldo financiero. Para quien su prioridad sea la movilidad, tendrá apoyo en transporte. Para quien tenga discapacidad, tendrá accesibilidad e inclusión. Y para los indígenas habrá apoyo para su cultura milenaria, y los adultos mayores tendrán apoyo para sus medicinas. Esta cosa es una locura total. A ningún emperador romano, por más loco que estuviera y se creyera a Dios, se le hubiera ocurrido, o incluso a ningún rey de la época absolutista del siglo XVII, XVIII, se le hubiera ocurrido esto que se le ocurrió a Meade: un registro nacional para las necesidades de cada persona. Venga para acá, anótese usted cómo se llama, dónde vive, qué edad tiene y demás. ¿Cuáles son sus necesidades? Y el gobierno, personales. Y el gobierno va a satisfacer sus necesidades personales, porque Meade lo explicaba de la siguiente forma. Si los candidatos siempre prometen generalidades. Yo no.
¿Por qué? Porque las personas son diferentes y tienen distintas necesidades. Yo lo que prometo es hacer que el Estado haga un registro de cada persona con sus necesidades particulares y entonces el gobierno va a atender a las necesidades de cada, personales de cada gente individualmente. Eso es una locura. Sin embargo, eso, bueno, pasó como una promesa, ¿ok? El señor perdió las elecciones. Y bueno, el presidente que ganó las elecciones dice que ese señor es de derecha. Imagínense si esos son los de derecha. El Bismarck mexicano, profesor. Estado de bienestar ¿Cómo? de la cuna a la tumba, estado de bienestar. El Bismarck mexicano Pero versión. personalizado. O sea, Sí. yo nunca había visto eso, lo vi aquí en México en 2018. O sea, un welfare state, pero personalizado. A la medida. A la medida. Ah, bueno, ¿y por qué la gente no se ríe de eso? ¿Okay? Se ríe de... El problema es que la gente se toma en serio cosas que son para reírse, ¿ok? Y se ríe de cosas que debería tomar en serio. Gracias. Gracias a usted, profesor. Qué gran frase. Hay que anotarla para la posteridad, por favor. Súper frase. Ya estamos por cerrar esta mesa redonda. Miren nada más qué interesante se puso. Ya estamos a 2 minutos de cerrar. Yo te agradezco muchísimo, Héctor Muñoz, desde Guatemala. Un gran gusto que hayas aceptado esta invitación. Estamos rumbo al 8º Foro Liberal de América Latina. Sé que vas a estar de manera virtual, a distancia, acompañándonos desde Guatemala, con tu célula, con tu familia. Por favor, un saludo enorme a toda tu familia, a tu hija, que nos va a encantar en algún momento hacer alguna mesa redonda con hijos de las familias liberales clásicas de fusionista del Partido de Evolución y de Liberamos México, que hay muchos estudiantes homeschoolers brillantes que tienen mucho que decir desde pequeños, niños, adolescentes, jóvenes. Ya lo he estado proponiendo, a ver si ahora para abril 2023 se me hace que lo podamos organizar para celebrar el Día del Niño, con niños que saben razonar desde pequeños y que saben de las 5 reformas, de la gran devolución, del liberalismo clásico, de artes liberales, de realismo climático y de tantos temas propios de nuestra forma de pensar. Gracias, profesor Alberto Mansuetti. Nos va a dar mucho gusto tenerlo acá en Puebla, 17 y 18 de marzo. Tony Martínez, su servidora desde Puebla, los vamos a recibir con muchísimo gusto. Y algo que quieras decir para cerrar, Héctor. Pues muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir con ustedes y estoy seguro que vamos a seguir colaborando. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, Héctor, gracias a nuestro presidente Tony Martínez, a Juan Antonio Valle y toda la labor que está haciendo para difundir este foro liberal en muchas universidades de Ciudad de México y del país, que vamos a darles acceso gratuito de manera virtual a este 8º foro liberal que se va a transmitir a través del Facebook oficial del Foro Liberal de América Latina y de todas nuestras redes sociales. Gracias a todos por habernos acompañado este viernes 24. Los invito, próximo viernes 3 de marzo, vamos a estrenar el mes de marzo con un mujerón. Miriam Ortiz desde Perú está confirmada para hablar de política y economía. Viernes 3 de marzo, los esperamos a las 7 de la noche por Liberemos México. Gracias y que tengan muy bonita noche. Gracias.